Sí, 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 sí. Ah, no, vean, no es el video de beatbox. Disculpen, amigos. Hola, ¿cómo están, amigos? Les traigo por onceava vez, que día. Después de mucho tiempo, les traigo un deck profile. Esta vez les traigo el deck profile de... les comento antes de eso que cada año intento hacer varias fiestas de Yugi en mi casa. Intento hacer por lo menos dos al año. Una en verano, ya sea por mi cumpleaños o ya sea por las vacaciones de verano, por la primavera. Y una en invierno, que le hago llamar el torneo del pavo. Se supone que daría un pavo, pero no hubo pavo, entonces así se llama el torneo del pavo. Y este fue el torneo del pavo, este fue el fin de semana. Normalmente vienen mis amigos más cercanos, pero ya saben que si son que si visitan el canal pueden contactarme y pues eventualmente podrían ser invitados a esta fiesta. No es que sea exclusiva ni nada de eso, pero pues es en mi casa y todo el show. Esa vez fueron 12 personas las que llegaron y es fantástico porque es como una poker night, pero aquí es de Yu-Gi-Oh Night, entonces me gusta mucho. Hicimos dos torneos, el primero fue de 6 rondas con 12 jugadores, entonces casi casi nos jugamos todos entre todos. Fue fantástico, la verdad muy divertido y había mucho nivel. Y la verdad todo fue así, un ambiente muy relajado, un ambiente muy entre amigos y fue fantástico la verdad. Hubo buen meta, hubo cuatro de expéndulo, o sea, Telar, pero había algunas otras excepciones como Lightstrong, como Bujin, como Nobles, decks que también presentan diversas dificultades cuando se juega contra ellos. Total que, aunque parezca chanchullo, al final del día logré obtener la victoria y gané el torneo con este deck que les voy a hacer el deck profile. Aquí como verán está el deck profile del deck Pepe Seraph que utilicé en el torneo. Bueno amigos, empecemos primero con el main deck. Como sabrán, yo usé Pepe Seraph, por lo tanto Pepe Seraph es primordial esta carta. Summoner Monk, por eso usa tantas magias como verán. Summoner Monk te da la habilidad de empezar y explotar tus jugadas, depende de lo como sea tu mano. Ya sea si quieres jugar al estilo de los péndulos o si quieres jugar con el otro soporte que son los Star Seraphs. Aquí puedes jugar con Sovereignty, con Scepter, los tres Scepters. Nomás juego dos Sovereignty porque pues los puedes jalar y pierdes. Y pues como sabrán, eso fue lo del Star Seraph, que fue fantástico durante el torneo porque te daba una ventaja cuando hacías exit con Star Seraph. Y ahorita verán los exit que juego, porque digamos que si era el mirror match de Expéndulo y ellos seteaban y yo empezaba con jugadas de este tipo, Star Seraph y Deltero se dedicaban a destruir las back row del oponente y con eso podía hacer que el oponente tuviera Wavering Eyes, que es la carta definidora de meta, ¿no? Bueno, y aquí viene lo del Pepe, los tres Draco Slayer que me costaron un ojo de la cara. Uno me salió y lo iba a vender a 100 pesos, imagínense. Qué bueno que no lo vendí. Lo, lo del lo del Performage, fantástica adición. El Damage Juggler es lo que mueve al deck y ahorita verán como hubo duelos en los que me decían mis compañeros, mis oponentes, no manches, lo has resuelto 10 15 veces en este duelo, todos los turnos lo resuelves y ahorita verán por qué. Bueno, pues ya sabrán los conitos para hacer combo contra Slayer, los tifones, lo que sea. Conito fantástico. Y bueno, nada más un hat tricker. Bueno, entonces, pues ya sabrán, Hat Tricker, pues porque es fantástico, la verdad, yo no sé por qué lo jugamos tan poquito. Yo creo que Kiki jugaría otro segundo. O sea, yo sé que a veces hasta lo quitaba en el side deck, pero, o sea, su primicia de que baja Special cuando hay más de dos monos es fantástico, es un monstruo gratis. Aparte que es buscable. Tree Clown que pues ya sabrán hace muchos combos, inclusive varios de mis amigos que jugaban el mismo deck, bueno, similares bases, jugaban mejor Tree Clown que yo y aprendí mucho de ellos. Por ejemplo, algunas veces no revivían a Tree Clown y revivían al, al Plushfire. Entonces con Plushfire podría seguir jugando al siguiente turno.
O revive inclusive a Alexi, al Trapeze. Y bueno, yo jugué 3 Mirror Conductor porque pues, es fantástico, me encanta, es mi escala 3. Y bueno, jugué la base con la Brilliant Fusion, que también está carísima. Esta carta la conseguí en la basura de que tenía mi novia en sus cartas, entonces fue fantástico porque no tuve que gastar en él. Si es que lo dejo usar eventualmente después de que ya salga Pepe completo. Y bueno, aquí está los objetivos del King of Realms. Como verán, no quise gastar en un más Chameleon, entonces me lo prestó mi primo Irving de Nightwatch. Ya sabrán que él y yo hacemos videos similares. Gigabyte y Parnaga, porque necesitas tener una escala buscadora. Y pues ahorita estaba pensando pues en seguirle la corriente al Hoban y jugar el palo malo, el Troy Polamalu. Y bueno, también no compré la tercera Instant Fusion por loco. Entonces me la prestaron también, pero aquí están 3 Instant Fusion. Como verán, hay muchas magias aquí en este deck. Pero también recuerden que su objetivo es para servir para posibles como Summoner Monk. Aquí están las tres Brilliant Fusion. Magníficas si empiezas, terribles si empiezas con Garnet en mano. Por eso nada más juego uno, porque no quiero jalarlo nunca. Si empiezas con ellas, que sí jalé como 4 veces en los duelos y todos perdía en el Garnet. Y los Goblin Insolente, que nada más jugué 2, porque pues la verdad yo decía, ¿para qué quiero jugar más cartas distintas que Goblin Insolente? Pero esto era fantástico, porque si abrías con Summoner Mon las podías descartar y ya poder hacer su efecto. Los 2 tifones en main deck es necesario porque pues en los contra Dex Péndulo pues si le destruyes las escalas pues es importante los tifones. Y bueno, si te hacían o si el oponente si es péndulo y normalmente no jugamos trampas los Dex Péndulo, entonces si setean una puede que sea la Wavering Eyes, que es la carta definidora del meta, entonces esta es necesaria para poderle quitar a Wavering Eyes antes de que empieces tus jugadas. Foolish Burial, self-explanatory por Damage Juggler, o jugadas por ejemplo con Soul Charge o con Instant Fusion, donde enviabas con a Star Seraph Scepter, y cuando lo revivías podías hacer el efecto de Star Seraph Sovereignty. Y Soul Charge, porque pues, es una de mis cartas favoritas y yo no sé por qué no la jugaríamos. Varias veces sí te saca de apuros y puedes hacer miles de combos. O además, también es descartable con Summoner Monk si es que empiezas o algo así. Y Wavering Eyes, pues nada más juegas 2 porque puede ser que no juegues contra Dex Péndulos. O sea, había meta. El meta eran 3 Dex Péndulos de los 12 jugadores. Entonces, pues Wavering Eyes a veces no era necesaria, digamos, en ese aspecto. Y bueno, ya metí a la tercera en el side deck y pues es la carta más importante de toda el meta esta. Cuando te la resuelven, y el deck, que diga, el que sabe jugar péndulo sabe cómo defenderse de Wavering Eyes, cómo mantenerse alejado del peligro de Wavering Eyes, y pues esta carta es la más importante del meta actual. Y bueno, ya sabrán que yo siempre tengo que jugar una trampa por lo menos. Si son Warning yo no sé por qué no la jugaría. Niegas todos los péndulos, niegas la granjera si es que jugaría Cosmos. O sea, Sun Warning es necesaria para mí. Pude haber jugado Vanity Sentinels, que también la iba a meter al side, pero al final del día se me olvida. Bueno, entonces les enseño el extra deck primero, ¿va? ¿Qué les parece? Y bueno, ya sabrán que yo soy fan de Arca. No siempre vas a jugar contra Cosmo, o sea, no todo en la vida es Cosmo. Y pues Magician, Péndulo, Pepe, todo eso no necesita, no convocan cartas que no sean targeteables. Y por ejemplo había puntos en el que hacía Castel y Arca y podía pegar con los dos, quitándome 2 cartas del oponente con estos dos. Bueno, Arca yo la jugaría siempre, ya saben. Delteros porque pues por Star Seraph con Scepter ya saben el combo, como no puedes activar nada en su respuesta, Scepter puede destruir sus 2 cartas, hasta 2 o una carta atrás, y luego hacer efecto de delteros y quitarle una más y aparte jalar. O sea, es muchísima ventaja con Scepter. Bueno, y aparte que sirve para ponérselo bajito a Tolemayos, ¿no? Y bueno, Ragnacero para hacer el combo con el Mirror Conductor.
Le cambias el ataque y defensa, haces exil y le destruyes una carta y jalas una carta. Seraphonite para hacer tu Brilliant Fusion. Omega para poder reusar al Damage Juggler, es necesario Omega. Y bueno, pues en varios duelos Omega era el factor definitorio porque pues, te quitaban una de la mano o tú les quitabas una de la mano y eso te daba punch. Trapeze, que me falta aprender a usarlo bien para hacer los OTKs, ¿no? A veces se me olvida hacerlo. Diamond Direwolf, pues porque la verdad son tan fáciles hacer los rango 4 que pues, no es necesario o sea, puedes destruir y seguir desconvocando, ¿no? Solamente un orden. Podría jugar dos, pero pues solamente uno. Porque pues con Daigusto Emerald lo revives, ¿no? Tolemaios, que bueno, como sabrán, este deck no es mi día original. Ya sabrán que el net deck, yo siempre he dicho que no es malo si tú le puedes implementar tu filosofía, tu teoría de juego. Entonces, para mí, por ejemplo, los dos decks que vi, tanto en Lille como en Las Vegas, en la ARG como en el CCG, los torneos de ARG y de CCG, que jugaron decks similares no jugaban Tolemayos. Y yo pensaba, ¿cómo puedes no jugar Tolemayos? Porque tiene sinergia con los Star Seraph. Porque pues, inclusive si tienes 4 Star Seraph, puedes hacer Tolemayos encima y hacer Scepters. Y luego quitarle los materiales y quedarte con 2 materiales y hacer tu evolución. Que aquí lo tengo. ¡Y! Ya me lo roban. Ahí está. Bueno, Tolemayos. Ahorita les enseño la evolución. Daigusto Emerald, pues es necesario porque inclusive puedes revivir a Garnet. Si siguen mis redes sociales van a ver uno de los campos con los que hice OTK, reviví con a Garnet y pegué los 1900 que dio Garnet, fueron necesarios para ese OTK. Y pues es importante para regresar a tus Star Seraphs y seguir jugando, o inclusive tus péndulos en cementerio, ¿no? Pleiades para evolucionar a tu Tolemayos. Claro que, pues, como sabrán, de que es futurista y pues no es futurista, sino que está preparado para el futuro. Entonces podrías jugar Cyber Dragon Nova y Cyber Dragon Infinity. Entonces, pues ya sabrán. Y Amaterasu, que es una magnífica, impresionante carta MVP. Y pues sus dos efectos son fantásticos porque pues es como Leviair, revives un monstruo nivel 4 de tus removidos. Entonces revives al Damage Juggler y lo puedes volver a usar. O inclusive en el turno del oponente, si tú puedes activar su efecto y traer el Damage Juggler a la mano. Y trayéndolo del deck a la mano, aquí está Damage Juggler, trayéndolo de las removidas a la mano fue fantástico porque Damage Juggler es el único out que tiene este deck para que no te mate Wavering Ice. Como les dije, Wavering Ice es la carta definitoria del formato y pues con Damage Juggler en mano siempre tenías como defenderte de Wavering Ice, que sí lo hice 2-3 veces, ¿no? Entonces Amaterasu es fantástico porque pues puedes seguir haciendo combos y con Star Seraph si lo convocas puedes destruir cartas y lo haces con Scepter. King of Realms, pues ya sabrán que es fantástica porque te busca todo en el deck, te busca una convocación especial gratis, te busca una escala de 3 o te busca el Tuner, que es el más Chameleon, y el más Chameleon puede hacer efecto y puedes convocar a tus sincros, ya sea Omega o a Ignister. Nada más juego un Ignister porque pues aparte se me olvida cómo hacerlo y entonces pues Ignister pues ya es casi casi auto win si lo logras resolver con sus escalas del oponente. Y buenos casteles, importante, necesario. Y pues es necesario para jugar, ¿no? Ya sabrán, se explica solo. Y bueno, mi side deck, me falta una Vanity Emptiness, que sí la tengo, pero no la puse ahorita y estoy bien tontín. Pero bueno, Vanity Emptiness, es más, ¿saben qué?